A ver, clase 15, centros de masa. A ver, chicos, la idea es la siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a los objetos tridimensionales. Los objetos tridimensionales tienen una masa y un volumen. Y la relación de esos dos elementos nos da lo que conocemos con el nombre de densidad. La densidad, o para la densidad, utilizamos la letra ρ. Esta letra ρ me da la densidad de un objeto, de un líquido, de un gas, de un sólido, de cualquier cuerpo, al dividir la masa del objeto para el volumen. Eso ustedes ya lo saben. Pero resulta que no solamente hay densidades volumétricas, sino que también hay densidades de área. Las densidades de área se obtienen de la misma forma. Es decir, una lámina metálica, por ejemplo, tiene una masa. Pero en lugar de querer saber la densidad del material, yo quiero saber cuál es la densidad de esa lámina en función de la masa de la lámina. Entonces a eso se le llama densidad de área. La densidad de área se obtiene dividiendo la masa para el área en la cual se quiere obtener la densidad. Pero también hay densidades de longitud. Las densidades de longitud ocurren cuando los objetos tienen forma lineal o de curvas, o de rectas, ¿no? Lineal, por eso es densidad lineal. Un objeto puede tener determinada masa y puede tener determinada densidad volumétrica del objeto, del sólido que se quiere saber la densidad. Pero hay otro dato interesante que es la densidad que tiene la longitud, cuando se trata, por ejemplo, de varillas. La densidad de longitud se obtiene dividiendo la masa para la longitud de la varilla. Si tenemos estos tres tipos de densidades, yo podría decir que puedo calcular la masa de los objetos dependiendo de cuál es la medida que predomina. Si predomina la medida de longitud, yo puedo calcular la masa de un objeto multiplicando su densidad de longitud por su longitud. Si es que predomina el área, por ejemplo en las láminas, yo puedo saber la masa de una lámina, ¿no? Conociendo la densidad de área de la lámina y multiplicando eso por el área en la que quiero calcular, o el área de la que quiero calcular la masa. Y obviamente, ustedes ya saben que la densidad multiplicada por el volumen les da la masa de un sólido. Vamos a trabajar con estos dos conceptos. Le dejamos para la física. Vamos a hacer matemáticas con estos dos conceptos. Vamos a trabajar el primero, que es más sencillo, y luego extendemos a el área. Tenemos unos pocos minutos. Y sí creo que podríamos alcanzar a desarrollar los dos. Pero en todo caso vamos a ver cómo está. A ver, lo importante es que ustedes no se queden con inquietudes y que el concepto se pueda comprender. A ver, voy a coger una varilla y le voy a colocar sobre el eje X. Voy a poner una varilla así. Si coloco esa varilla sobre el eje X, voy a hacer una partición sobre el eje X. Acuérdense que habíamos quedado que la clave para resolver cualquier problema de aplicación son las particiones. Entonces, ahorita yo estoy haciendo problemas en los que las particiones me van a resolver cualquier tipo de aplicación, aunque no sea muy común, ¿no? Entonces, en base a la partición voy razonando y voy armando. Por ejemplo, esto ya no es un problema común, ya no me plantearía hacer este problema por particiones. Sin embargo, veamos si funciona.
A ver, cojo esta partición y le divido a toda la longitud en una longitud pequeña, en una longitud L sub i. Esa longitud L sub i, ¿no? Si es que este es del eje X, va a partir de un punto X sub i menos 1 y va a terminar en un punto X sub i. Este pedacito de aquí, ¿no? Este pedacito de aquí. Siendo L sub i, nosotros sabemos que la resta de los dos es delta X sub i, así generalmente le conocemos, ¿no? La longitud total va a ser L. La pregunta, ¿dónde está aquí la función? La densidad de la varilla puede ser conocida o puede ser desconocida. Además, puede ser constante o puede ser variable. Supongamos que la densidad de la varilla es variable. Es decir, tiene una densidad aquí, otra densidad acá. Tiene cualquier densidad en cualquier punto. Si tiene cualquier densidad en cualquier punto, esta va a ser una densidad que depende del punto en donde se escoja. Es decir, va a ser una densidad que depende de... Si es que yo quiero calcular cuánto vale la masa de este pedacito, yo lo que terminaría calculando es una masa sub i. Voy a poner aquí. Si la masa de una varilla se mide con esta fórmula, ¿cómo se puede medir la masa de este pedacito? La masa de este pedacito se podría medir multiplicando, según esto, la densidad en ese espacio. La densidad en ese espacio, si yo le pongo el punto medio sería así sub i, va a ser una densidad en ese punto medio, va a ser una densidad sub i, multiplicada por la longitud que tiene. Esa longitud sub i es la delta X sub i, que es la resta de los dos. Esta longitud es esta longitud pequeña, o sea, la delta. La partición me da la masa aproximada, dependiendo cuántos pedacitos saque de toda la varilla. Es decir, desde 1 hasta n de la densidad, que depende del punto en el que yo la tome, multiplicado por delta X. Por lo tanto, la masa en el límite con esta partición haciéndole muy pequeña, es decir, cojo y divido en 10.000 fragmentos la varilla. Entonces tengo una sumatoria desde que y es igual a 1 hasta infinito de la densidad en cualquier punto si sub i delta X sub i. Acabo de obtener la fórmula para determinar la masa de cualquier objeto en el que la longitud prime. Si es que la longitud prima, ¿no es cierto?, me iré desde... Aquí lo más probable es que le haga coincidir a la varilla con el origen. Aquí no me voy a ir de A a B, sino me voy a ir desde el inicio de la varilla hasta el final de la varilla. Pero la varilla tiene una longitud L, por lo tanto el final de la varilla es justamente L, así que me voy de 0 a L. De la densidad en cualquier punto del eje X. La densidad en cualquier punto del eje X tendría que ser cambiada. La densidad por el valor de la X, que sería la variable, y por el delta X sub i, que al hacer que tiende al infinito se convierte en el diferencia. Esta es la masa de cualquier varilla. ¿Qué es lo que tendría que saber? La densidad lineal de la varilla. Si es que es variable o si es que es constante, va a depender, porque si es constante esta densidad, simplemente es el rey de la integral. Si es que es variable, queda bien. Bueno, pero el problema en realidad no es la masa de la varilla. La masa de la varilla es un problema que lo podemos resolver así, lo hemos visto, pero también lo podríamos resolver así, sabiendo cuál es el material del que estoy queriendo saber la masa.
¿Por qué? Porque las densidades volumétricas hay en tablas, solo necesito saber el material del que está ahí. Pero bueno, es importante saber que con cálculo integral también se puede averiguar la masa de los objetos. Ahora, yo en realidad lo que quisiera saber es cuál es el momento, a ver, cuál es el punto medio de esta varilla. Vale, me dirá, si es que es una varilla, el punto medio va a estar en el centro. Sí, pero ¿y qué pasa si a la varilla se le dobla? ¿O qué pasa si la varilla tiene diferente densidad en cada punto? Entonces el punto medio ya no necesariamente va a ser. ¿Cuánto valdría ese punto medio? A ver, el punto medio de un objeto en el que predomina la longitud, ¿no? Lo podemos sacar sabiendo cuál es el punto medio de un pequeño fragmento. El punto medio de un pequeño fragmento evidentemente va a estar en el punto medio entre el inicio y el final del fragmento. Es decir, el fragmento tiene el punto medio en psi sub i. Si es que este pequeño pedazo tiene el punto medio en psi sub i, yo ahora entonces me doy cuenta que lo que necesito para la varilla, para saber el punto medio de la varilla, es relacionando la masa con el momento de masa. Ustedes sí saben lo que es el momento de masa. Saben lo que es el momento de masa porque saben lo que es el momento de fuerza. O saben lo que es un momento. Un momento como medida física. Un momento como medida física se obtiene, ¿no?, multiplicando el valor, si es que fuera de fuerza, por ejemplo, el valor de la fuerza multiplicado por la distancia donde se aplica la fuerza. Si es que lo que quiero obtener es un momento de masa, lo que necesitaría saber es dónde está la masa. Porque una vez que tengo la masa, solamente me bastaría saber la distancia que le separa del punto respecto del cual le quiero medir, que en este caso sería el origen. El momento de masa lo obtendría sabiendo la masa y sabiendo la distancia desde el origen hacia donde está la masa. El momento de masa, m sub o, ¿no?, lo podría obtener sabiendo la masa y la distancia a la que está la masa. Voy a calcular el momento de masa de esta pequeña masa sub i. El momento de esa pequeña masa sub i sería igual a la distancia que hay desde el origen hasta donde está la masa multiplicado por la masa. La distancia que hay desde el origen hasta donde está la masa es psi sub i. Y la masa, ya acabo de averiguar, la masa sub i ha sido la densidad por psi sub i multiplicado por delta x sub i. Ese sería el momento de masa de esta masa, que está separado del origen. ¿Cuánto valdría el momento de masa de toda la varilla? Si yo quiero calcular el momento de masa de toda la varilla, ¿no?, lo que tendría es que sumar todos los pedacitos. Momento de masa ya sería solamente el m sub o. Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de psi sub i, rho de psi sub i, delta x. Por lo tanto, el momento sería el límite con la partición delta tendiendo a 0 de psi sub i, a ver, de la sumatoria desde igual a 1 hasta infinito, de psi sub i, rho de, o densidad de psi sub i, por delta x. Pasándole a modo integral, el momento sería igual a la integral, así mismo, ¿no? Como es de toda la varilla, desde que inicia hasta que termina la varilla inicia en 0 y termina en L, de psi sub i para cada punto sería la variable, es decir, x por rho de x por delta x. Acabo de averiguar la masa de una varilla por cálculo integral y el momento de una varilla por cálculo integral. Profe, ahí no sería el diferencial.
por ácido, por el diferencial. Muchas gracias. A ver, teniendo estos dos datos, la pregunta es ¿cuánto vale el punto medio de la varilla? A ver, es bien conocido en física de que todo el peso de un objeto se concentra en el centro, ¿no? O se concentra en el centro de masa, que no necesariamente es el punto medio físico del objeto. Es el punto medio en donde se concentra toda la masa. A veces está en el centro, a veces está movido, ¿no? Por eso necesitamos establecer centros de masa y no valores medios. Entonces, el centro de masa va a depender, ¿no?, de si es en el espacio, si es en el plano o si es en el eje X, cuando lo que prima es la distancia, es decir, lo unidireccional. Este sería el valor medio, ¿no?, o el centro de masa si solamente existiera longitud. Si fuera una medida de área, el centro de masa quedaría en el punto medio, pero el punto medio es un par ordenado. Y si es que fuera en el espacio, el punto medio sería, o se añadiría un valor de z, ¿no? Va a depender si estoy en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Depende de qué esté trabajando. Ahorita estoy trabajando en una dimensión, por lo tanto solamente necesito la X. Entonces, ¿qué pasa si es que yo multiplicaría la masa por el valor medio? Es decir, si yo multiplico la masa de toda esta varilla por el punto medio en donde se encuentra el centro de masa, ¿qué obtengo como resultado? Lo que obtengo es el momento de masa, porque toda la masa de esta varilla se concentra en el valor medio, en el X. Supongamos que el X medio está aquí, que ojo, no necesariamente está en el centro del objeto. Ya van a ver. Si es que yo multiplico la masa de este objeto, que se concentra en este punto, y multiplico esa masa por la distancia desde 0 hasta donde está el punto, lo que obtengo es el momento de masa. Por lo tanto, el punto medio es igual, ¿no? De aquí, ¿no? El punto medio es igual a el momento de masa dividido para la masa. Esta es una ecuación clave y un concepto ya. Así como yo, o en física, me interesan más los momentos, en el cálculo integral me interesan más los centros de masa o los centroides, suponiendo que yo conozco los momentos. Pero ¿qué resulta? Que los momentos también desconozco. Como los momentos también desconozco, me valgo del cálculo integral para calcular los momentos, para calcular las masas, y una vez que obtengo eso, calcular los centros de masa. Es decir, resuelvo los 3 problemas a la vez. Yo no conozco el centro de masa de esa varilla. Y tampoco conozco el momento de la varilla. Sin embargo, yo sé que el momento de la varilla va a estar entre 0 y L de la X por la rho de X de X, dividido para la integral, para la masa, la integral entre 0 y L de rho de X. Esta de aquí sería la ecuación que resuelve el problema de los, que involucra la solución de los 3 problemas: masa, momento y punto medio. Y si lo mismo aplico para las láminas, pues ya tendría resuelto el problema de los centros de masa de las láminas y dejamos pendiente el problema de los centros de masa de los objetos sólidos para las funciones de 3 variables. Sí podemos resolver por lo menos de una y hasta de 2 variables. Entonces ahora tendremos que extender a las 2 variables teniendo ya resuelto este problema. A ver, 10:42. Creo que sí.
Sí nos da el tiempo. Si esto quedó comprendido, el otro ya no va a ser tan difícil de comprender. No sé si tienen allí alguna pregunta del planteamiento que se ha hecho. Se entiende lo que se quiere explicar, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso ya se explica y se demuestra. Vamos a, antes de hacer, ya en las dos dimensiones, veamos que esto haya quedado absolutamente comprendido. Supongamos que es una varilla real. La densidad de longitud de una varilla real no es variable. Si ustedes se fijan, si compran una varilla de hierro, no esperan que al inicio tenga un peso y después el peso cambie, sino que el peso aproximadamente es uniforme en toda la varilla. Por lo tanto, la densidad es uniforme en toda la varilla. Es decir, la densidad de longitud, por lo general, no es una variable, sino es una constante. Supongamos que eso es cierto y resolvamos el problema del centro de masa de una varilla. ¿A qué va a ser igual el centro de masa de una varilla? Le pongo los ejes coordenados, eje X, eje Y, y aplico. Yo lo que quiero saber es dónde queda el punto medio de esa varilla. No conozco ni el momento, ni la masa, ni el punto medio. Sin embargo, sé la fórmula, porque ya he hecho toda la partición y me sirve la fórmula. El centro de masa de la varilla va a estar en la integral entre 0 y L. Es muy fácil medir una varilla, ¿no? De hecho, cuando compran ya saben la longitud. Entonces, L no es una dificultad. Eso va a estar entre la distancia de 0 a L de X que multiplica por ρ de X. Pero la densidad hemos creado que es una constante, por lo tanto va a salir de la integral. Y el de X pues será el de X. Y la masa, ¿qué va a ser igual? Asimismo, a la integral desde 0 hasta L, porque es la misma varilla. Del ρ de X, que ya hemos quedado que es K, multiplicado por el de X, que es el diferencial. Resulta que la densidad no fue necesaria. Si es que es constante. Si es que es variable, allí sí es un problema, pero por lo general en los objetos donde prima la longitud, la densidad es constante. Entonces, esto se resuelve como la integral de x, y la integral de x es de x al cuadrado sobre 2 entre 0 y L, dividido para la integral de dx entre 0 y L, es x entre 0 y L. ¿Dónde queda el punto medio de una varilla? Sustituyo L por X, sería L al cuadrado sobre 2 menos 0 sobre L menos 0. Sustituyo L y 0. El resultado sería L al cuadrado sobre 2 dividido para L. El cuadrado se va con la L y el resultado es L sobre 2. ¿Dónde queda el punto medio de una varilla? Según esto, en el centro de la varilla. Si es que la densidad de la varilla es constante. Si la densidad de la varilla es variable, entonces habría que aplicar completo. Pero si ustedes se fijan, para densidad longitudinal o de longitud, este procedimiento ya les resuelve algo que podría no saberse cómo demostrar. ¿Cómo demuestras dónde está el centro de masa de una varilla? Bueno, hay procedimientos, se ve en física, pero en matemáticas con cálculo integral ya se puede determinar, ¿no? Además de la experiencia que uno puede hacer de colocar una varilla en un pivote o en algo que le sostenga y ir calculando dónde está el centro, deberá coincidir con esto. ¿Sí ven? Entonces, es importante, ¿no? Ahora extendamos esto a las áreas. Hoy es viernes, ¿no? Así que veamos si es que podemos hacer en los minutitos que nos quedan esta aproximación. A ver. Ahora vamos a hablar de láminas. Pero la ventaja es que nosotros ya hemos analizado áreas.
áreas de superficies que van desde A hasta B. Y las áreas generalmente les calculo para funciones, ¿no?, que dependen de X, y de las cuales yo puedo hacer particiones, pero si ustedes se fijan, a ver, voy a tomar esta partición. Una partición se parece un tanto a una varilla. Esta partición de aquí podría considerar como un problema de varillas, porque si me voy a quedar solamente con el espacio que va desde X sub I menos 1 hasta X sub I, el punto medio, ¿no?, de esta varilla sería psi sub I, el punto medio del fragmento, pero el punto medio como varilla, acabo de demostrar, ustedes ya han visto, que si la densidad es constante, el punto medio de una varilla se ubica justo en el punto medio, aquí. ¿Dónde estaría este punto medio de esto? Suponiendo que yo le corto y predominaría la longitud y esto sería una varilla. Este punto medio, ¿cuánto valdría? Este punto medio sería, ¿no es cierto?, la mitad de esta altura. ¿Cuánto vale la altura? Sería La altura es... sobre 2. ¿Perdón? Exacto. La altura es f de psi sub i. Por lo tanto, el punto medio va a ser f de psi sub i sobre 2. Muy bien. Ese es el punto medio de la varilla. Ahora, en realidad el planteamiento que yo tengo es un poco más complejo. Yo lo que quiero en realidad es saber cuánto vale la masa de este pedacito primero. Después, el momento de este pedacito. Y después, el punto medio del pedacito. Pero ya puedo adelantar que el punto medio va a estar aquí. Entonces, eso puedo usar como dato para ver que si me queda eventualmente otra variable. Pero el análisis de la partición sería este. Entonces, ahora vayamos por partes. ¿Cuánto vale la masa de este pedazo? La masa sub i. La masa sub i, para eso yo voy a tener que recordar que la densidad de área era igual a la masa sobre el área. ¿Se acuerdan? ¿Por qué aquí utilizo esto? Porque aquí predomina el área. Estoy hablando de láminas. Y las láminas no necesariamente tienen que ser de metal. Una pizarra es una lámina, una fórmica es una lámina, una pared puede ser pensada como una lámina, ¿no? Aunque tenga espesor, sigue predominando el área. Para todo ese tipo de situaciones vale este procedimiento. Eso quiere decir que la masa es una densidad, ¿no?, en este caso de área, multiplicado por el área. Ya les dije eso. ¿Qué sería entonces la masa sub i? La masa sub i sería la densidad de área por el área, pero esta área no es un área cualquiera. Esta área es un área sub i. Y eso ya sabemos desde hace rato, ¿no? Por lo tanto, la masa sub i sería la densidad, pero hemos dicho que la densidad de las varillas son constantes. Por lo tanto, esta densidad ya no va a depender ni de X ni de Y, sino que la densidad va a ser simplemente ρ, es decir, una constante. No le voy a poner K, porque K le dejé para las varillas. Para las áreas voy a dejar simplemente como densidad de área. Es decir, la masa es la densidad de área multiplicada por la sub i. Y saber cuánto vale esta área es un problema que ya hemos resuelto muchas veces. Es f de psi sub i por delta x. Voy a abreviar un poco, porque esto ya sabemos. ¿A qué sería igual la masa si ya conozco la partición? A la masa inexacta, a la masa exacta y a la masa por cálculo integral. La masa es una integral, ¿no?
de la densidad de área que sale, porque es una constante, ya lo hemos dicho, multiplicado por la integral de f de psi sub i, ¿no? F de x sub i sería ya de x. Sabiendo que esta es la función f de x y que de x es el diferencial. Ahora, lo puse medio feo, sería así, ¿no? Densidad de área, pues la integral de f de x de x. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta B. Entonces, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? La masa, como un valor total, fíjense que han encontrado ya no el área de esta lámina, sino la masa de esta lámina. Y la masa sub i, que también es importante porque todavía no resuelvo el problema que realmente tengo, que es ¿dónde está el centro de masa de toda esta lámina? El centro de masa de toda esta lámina ya va a estar donde quiera, ya no necesariamente va a estar en el centro aparente de la lámina, va a estar donde quiera. Podrá estar por aquí. ¿Cómo determino ese centro? Por lo menos el centro de masa de la partición ya conozco. Bueno, esa es la masa. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale el momento de esta partición? El momento de esta partición sería un momento que va a depender, ¿no? De si yo le quiero medir con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque los momentos se calculan en base de las referencias. Es decir, yo calculo el momento en función de respecto a qué mido o respecto a qué giro. Entonces, si hago como eje el eje X, con respecto a ese va a ser el momento. Se va a llamar momento sub X. Pero si yo tomo como referencia el eje Y y giro el objeto, en este caso la lámina, el momento tiene que ser con respecto al eje Y. Entonces, aquí, en el caso de láminas, hay dos momentos. Un momento con respecto a X y un momento con respecto a Y. Entonces, ahora lo que cabría preguntarme es cuánto vale el momento con respecto a X sub i y el momento con respecto a Y sub i. Tendría que calcular en realidad dos momentos. Concentrémonos en el momento con respecto a X sub i solamente para esta partición, por eso es sub i. A ver, el momento, ¿a qué quedamos que era igual? El momento era igual a la distancia donde se encuentra el punto medio multiplicado por la masa de ese objeto. ¿Cuánto vale la masa de esta partición? La masa de esta partición vale m sub i. ¿Cuánto vale el punto medio de esta varillita? El punto medio de esta varillita vale f de psi sub i sobre 2. Por lo tanto, sería f de psi sub i sobre 2 multiplicado por la masa sub i. Pero la masa sub i, ya resolvimos, la masa sub i es todo esto. Es densidad de área multiplicado por f sub i, f de psi sub i, y multiplicado por delta x sub i. El momento x sub i sería todo esto. A ver. Sabemos que tenemos que calcular esto, pero me va a estorbar. El momento de x sub i sería entonces, abreviando, ¿no? La densidad de área multiplicado un medio de, porque está sobre 2, ¿no? Un medio de la densidad de área, este por este sería f de psi sub i al cuadrado multiplicado por delta x sub i. Eso como sub i, el 2 es parte. Por lo tanto, el momento con respecto a x sería un medio de la densidad de área, ¿no? Por la integral de, ¿no es cierto? Sería de todas estas, y todas estas van a salir de todo el pedazo. Y todo el pedazo va desde A hasta B, de la f de x al cuadrado, multiplicado por dx. Momento con respecto a y. Momento y sub i. A ver.
El momento Y sub I va a ser el momento con respecto a este eje, ¿no? A ver, el momento con respecto a este eje va para esta partición, solo para esta partición, va a ser el punto medio de esta varilla, pero con respecto a Y, el momento, el punto medio de esta varilla ya no está aquí. El punto medio de esta varilla está a lo largo de todo este eje. Es decir, todo este eje es el valor medio con respecto a Y. Y eso ocurre en C sub I. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar ese punto medio, la distancia desde aquí hasta ese punto medio, que sería C sub I, multiplicado por la masa de esta varilla, por M sub I. Entonces, C sub I multiplicado por M sub I, que sería esto de aquí, es decir, densidad de área, pues la F de C sub I, por el delta X sub I. El momento Y sub I sería entonces, según esto, la densidad de área que sale, porque es constante, la C sub I que se queda, la F de C sub I, y el delta X. El momento con respecto a Y va a ser la densidad de área por la integral. A ver, no era solo para esta varilla, sino era para todas las varillitas que pueden salir de aquí. Es decir, la integral desde el inicio hasta el final del C sub I, que se termina convirtiéndose en la X, por la F de X, por esto que sería un diferencial de X. Resueltas las masas de las láminas y resuelta, ¿no? La masa de la lámina que está resuelta, y resueltos los momentos con respecto a X y con respecto a Y. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto valdría la masa por la X media? Fíjense. ¿Cuánto valdría la masa de esta varilla por el valor de X en donde está el punto medio? Es decir, si el punto medio fuera este, aquí estaría el X medio. Si el punto medio fuera este, acá estaría el Y medio. Este punto es un X medio y Y medio para que sea centro de masa. ¿Cuánto valdría esta masa multiplicado por el X medio? Ustedes se fijan, la distancia desde aquí hasta acá, para X medio, es el momento con respecto a este eje. Entonces ahí se cambia, el momento es con respecto a Y. ¿Y cuánto valdría la masa con respecto al Y medio? La masa con respecto al Y medio sería el Y medio, ¿no? Se mide desde el eje X. Desde el eje X mido la altura hacia donde está el Y medio. El Y medio está aquí, por lo tanto sería, ¿no?, el momento con respecto al eje que hace de base, que sería, a ver, el eje X. La respuesta sería el X medio se puede obtener, ¿no es cierto? A ver, voy a poner aquí. Esto ya hice para las fórmulas, voy a poner acá. El X medio sería el momento con respecto a Y dividido para la masa. El Y medio sería el momento con respecto a X dividido para la masa. El momento con respecto a Y, ya saben que es este. Sería densidad de área por la integral entre A y B de X, F de X, de X. Mientras que la densidad de área, ¿no es cierto?, la masa, ¿no? La masa era igual a la densidad de área por la integral entre A y B de F de X. Y el Y medio sería, según esto, masa de X, que sería 1 medio de densidad de área, integral de densidad de área entre A y B de F de X
elevado al cuadrado por d, dividido para la masa, densidad de área, integral de entre A y B de f de x. Ese es el gran problema que teníamos que resolver para las láminas, que es hallar el centro de masa, así tal como está, centro de masa, y así como está, simplificando las densidades, se denomina centroides. Es decir, no importa cuál es el material. Sin importar cuál es el material, yo puedo determinar los centros de masa de láminas, sea que son de madera, de metal, de lo que sea. No me interesa el material, sino solamente las características del borde del área. Eso es una función del cual, con este método, yo puedo calcular los centros de masa de cualquier lámina. Eso sería. Estamos pasados, chicos. Ni modo, les dejaré un poco tranquilos. No les mando tarea, pero por favor, acaben el resultado de aprendizaje 4 completo. Más la tarea que les mandé el lunes, ya igual estamos ocupados la semana. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Pensé que ya se fue. Ya, chicos, que pasen muy bien. Nos vemos el lunes a las 7, ¿verdad? El lunes voy a pasar lista. Chao. Que pasen bien. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Nos quedan ya 2 semanas, tranquilos. Vamos bien. Hasta luego. Chao.